Mi trabajo era sujetar la sonda de ultrasonido en el abdomen de la mujer durante el aborto. Y yo recuerdo que lo vi con horror. Cuando el aborto empezó, vi cómo ese bebé intentó huir del instrumento de aborto. Ese bebé estaba luchando y esforzándose por vivir. Me acuerdo entrar en la clínica y salir sabiendo que yo había muerto. Recibes vida y después se te quita la vida. Hay un verdadero atraco. Yo estaba escandalizada y no podía creer lo que estaba viendo. Había creído por tanto tiempo que ese tejido no era nada, que era algo para tirar, que no importaba, que no había nada de humano allí. Cuando me quedé embarazada por primera vez, me habían educado en ser pro-choice. Esto era algo que para mí tenía perfecto sentido. Toda persona buena y respetable era pro-choice. Recuerdo haber dicho en voz alta que el embarazo se convierte en un bebé cuando la madre decide que ella quiere ser una mamá. Mientras trabajaba allí me había convencido de todas estas cosas locas e ilógicas. Y de repente era muy obvio para mí que eran falsas. Y en mi tercer año quería romper con mi novio. Y en el proceso de romper con él, me quedé embarazada. Tenía 16 o 17 años. Entonces me fui a mi orientador y le dije, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No hay opciones. Y ella me envió a una clínica abortiva. Siempre decimos que la solución de un embarazo de crisis no es el aborto, que ese aborto no va a eliminar la crisis, solo va a aumentar esa crisis, solo va a complicar la crisis de tu vida, estas situaciones que estás viviendo, y dejará una cicatriz para toda la vida en tu alma, en tu espíritu. Es algo que nunca desaparecerá. Tú puedes sanar de ello, pero como cualquier cicatriz, el recuerdo queda allí para siempre. Cuando nació mi hermana Bella hace 6 años, yo tenía 16, 17 años, creo. Y puedo decirte que toda mi familia estaba en shock. Pasas por un tiempo de tristeza. Bella fue diagnosticada con lo que consideraban una enfermedad mortal, trisomía 18. El 99% de los niños con su enfermedad no llegan a nacer, la mayoría porque son abortados. Tenemos que estar en primera fila de este tema del debate a favor de la vida, que es en realidad un debate a favor de la mujer. Porque tantos niños así, si oyes estadísticas así y eres una mujer joven y tienes miedo y estás pensando si tener o no tener un niño, te van a empujar para que tomes una decisión y con frecuencia esta lleva al aborto. Yo sabía que tendría que irme de allí. No sabía cómo les iba a parecer, pero sabía que tenía que dejarlo. Yo no podía ser parte de eso. Tardé como una semana en dejarlo, no quería dejar mi trabajo. No quería dejar el dinero que ganaba, honestamente. No quería dejar a todos mis amigos. No quería dejar esa identidad, porque yo había sido esa durante mucho tiempo, durante 8 años. Pensé, no sé quién soy, ni soy esta persona. Pero al final sabía que tenía que irme, que tenía que dejarlo, así que tomé la decisión y de hecho contacté con un grupo pro vida de mi comunidad. Les dije que tenía que dejarlo
y que necesitaba su ayuda. Y ellos se movieron enseguida. Intentaron ayudarme de muchas maneras. Y cuando los de Planned Parenthood se enteraron de que yo me había ido al grupo Provida, me llevaron a los tribunales, porque les preocupaba que saliera a la luz cierta información de los propietarios y del negocio. Y ciertamente no querían que yo hablara de todo lo que había visto en la industria del aborto. For specific specimens, the compensation would be higher because we know you're going to run into problems. There's going to be more. How do we frame that so that we're not saying we're giving a higher? I have been talking to the executive director of the National Abortion Federation. We're trying to figure this out as an industry about how we're going to manage remuneration. Oh, headlines would be a disaster. We agreed that $100 would keep you happy. Well, let me agree to find out from other affiliates in California what they're getting. And if they're getting substantially more, then we can discuss it further. Yes. But the money is not the important thing. No, but it has to be big enough that this but it is something to talk about. I mean, it's one of the first things that you brought up, right? So. Since I talked about compensation, so let me just figure out what others are getting, and if this is in the ballpark, and that's fine. If it's still low, then we can talk about it. I want a Lamborghini. I said I want a Lamborghini. No fue hasta después de dejar Planned Parenthood que me di cuenta de verdad de lo que había hecho a mis propios hijos. Lo empecé a asimilar, yo había abortado 2 veces. En el momento en que lo hice, recuerdo que sentí alivio, que ya se había terminado, que esas malas decisiones que había tomado en mi vida serían un secreto y que nadie tendría que saberlo. Y el aborto es legal. Entonces no puede ser tan malo, ¿verdad? Si es legal. Mi padre cuenta una historia. Durante el debate sobre el aborto por nacimiento parcial del año 99, él estaba en el Senado debatiendo durante muchas horas. Terminó y parecía que iban a perderlo por un par de votos. Entonces estaba desilusionado. Llamó a mi madre por teléfono durante la noche y le dijo: sé que es tarde, pero tengo que intervenir. Y quizá algún senador, viendo la televisión, cambie de opinión. Necesito hablar de este voto. Es importante. Y ella le dijo: vale, te quiero. Haz lo que tengas que hacer. Entonces allí estaba, solo en la sala del Senado, derramando todo su corazón. Era durante la noche. Al día siguiente perdieron el voto. Llegó a casa tarde. Mi madre estaba dormida, los niños también. Y él dijo que este día se sintió no solo como un mal legislador, sino también un mal marido, un mal padre. Decía: me sentí tan defraudado de mí mismo. Era como: Señor, estaba intentando hacer tu voluntad. ¿Qué pasó? Después, algunas semanas más tarde, recibió un correo electrónico de un joven, creo que de Michigan, que decía: Senador, mi novia y yo estábamos viendo la televisión hace unas semanas y nos topamos con C-SPAN y seguimos viéndolo. La miré y estaba llorando y le pregunté el por qué y me dijo: estoy embarazada e iba a abortar, pero sé que ahora no puedo. Era ver la realidad y saber, después de ver una ecografía, que mi bebé no era una verruga, era una persona. Y pensé que si la persona que yo llevaba era totalmente humana, el hecho de que yo la llevara dentro no era lo que la hacía especial, sino que este estatus existe para todo no nacido. No es cuestión de lo que yo elijo y lo que quiero. Es que objetivamente es una persona. Y yo sabía enseguida que estaba llamada a proteger y amar a esta persona.
yo creo que hay mucha gente que la única cosa que puede hacer es rezar. Hay mucha gente anciana o que no puede salir de casa por lo que sea y reza. Y eso es suficiente, eso es fantástico. Pero para nosotros, que sí podemos salir y sí podemos hacer algo más, deberíamos estar haciéndolo. No basta decir que somos pro vida, sino que debemos ser pro vida. Y eso requiere convicción y valentía. Y no siempre está de moda ser pro vida, no pasa nada. Dios no nos mandó aquí para ganar un concurso de popularidad. No siempre es políticamente correcto ser pro vida, pero no pasa nada, porque estamos aquí para proclamar la verdad de Dios. Y a veces eso va a ir en contra de la opinión popular. A veces irá en contra de nuestro sistema político. Pero al final no nos van a pedir cuentas de cómo nos hemos llevado con los otros grupos. Nos van a pedir cuentas de cómo hemos proclamado la verdad de Dios, de cómo hemos vivido este estilo de vida, cómo hemos vivido el Evangelio de la vida. Entonces creo que la oración es absolutamente importante, pero tiene que ir de la mano de la acción. Tiene que haber un espíritu de urgencia. Los bebés están muriendo todos los días. Creo que si pudiéramos comprender la maldad del aborto, si pudiéramos entender el dolor que esto causa en el corazón de Dios, no tendríamos otra opción que estar allí fuera y estar activos haciendo algo. Animo a la gente a sentarse y considerar que el aborto está afectando a nuestra sociedad y cómo afecta a nuestra cultura. Creo que cuando comprendamos eso de verdad, cuando comprendamos de verdad lo que está pasando a los bebés durante el aborto y cómo estas mamás son afectadas, cómo los papás son afectados, cómo las familias son afectadas, eso debería empujarnos a hacer más.